Fernández es ingeniero en la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires, que participó de las mediciones de la red GEOBA y su densificación, y actualmente tiene a su cargo, entre otras, la recopilación de los trabajos de vinculación de mensuras de dicha red. Buenos días, buenas tardes. La Dirección de Geodesia tuvo la idea en el año 97 de llevar a cabo una red de puntos en toda la provincia de Buenos Aires para adecuar las normas que estaban vigentes a través de un decreto reglamentario, un decreto reglamentario 7015, que no había sido hasta la fecha, rechazado, eso fue implementado a unas vinculaciones que se llevaban a cabo en esa época a redes catastrales, y se decidió a través de la metodología moderna de la GPS que se estaban implementando en esa época, modernizar esas normas a esa metodología nueva. Y esa convicción de llevar a cabo la red fue que se crearon, midieron puntos tomando los puntos de la red de nivelación, aprovechando que tenían esos puntos cotas, darles coordenadas precisas. Esa red única en la provincia de Buenos Aires, por su naturaleza, nos da en este momento decir que esta red está apoyada con cotas, que otras redes hoy en otras provincias no lo tienen. Es un dato no menor, dado que lo que apunta en el futuro, esta red es un dato de un sistema de modelos de altura para poder trabajar con el sistema GPS en la altura. El marco de referencia de esta red de 300 puntos que hoy cuenta la provincia de Buenos Aires, como le había contado, está apoyado en POCA 94, y esa red de puntos está de un punto a otro, tiene una distancia de 30 kilómetros, es decir, que recuerdo los casos que tenían un punto en el centro con una diferencia de 15 kilómetros, es decir, con los sistemas de GPS hoy de simple frecuencia, hoy una vinculación como está escrita en las normas, ustedes las pueden realizar con mucha rapidez. Las coordenadas de la red, los puntos que estamos hablando que integran en la red GEOBA, están apoyados en puntos POGA, pero esos puntos POGA fueron recalculados con todos los puntos que integran la red. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, para la vinculación, los puntos POGA se deben obtener esas coordenadas a través de las publicaciones que da la Dirección de Geodesia, debido a que tienen un pequeño diferencia con las publicadas del Instituto Geográfico Militar. Acá está representado en la carta de la provincia la ubicación de todos los 300 puntos que estamos hablando. Esos 300 puntos están básicamente colocados en la cabecera de cada partido. ¿Por qué en la cabecera de cada partido? Porque era una situación que a nosotros nos pareció en ese momento la más efectiva, para llegar a esos puntos. Y la otra, esta cartografía que les estoy mostrando, a ustedes les sirve para obtener los datos necesarios para obtener la coordenada del punto donde se van a apoyar de la red GEOBA. Acá lo que quisimos ilustrar es de esa cartografía qué elementos, qué datos ustedes pueden recabar para hacer esa vinculación. Ese nombre del punto se describió, se homologó, teniendo en cuenta la cabecera de los partidos. Y un número adicional a ese nombre, en este caso Maxi, se le agrega un número 1, porque hay también puntos dobles que están
de los puntos principales distanciados 3 kilómetros. La próxima. La calidad de la precisión de la red de GEOBA de estos 300 puntos tienen la revisión de primer orden, que estamos hablando de 1 centímetro. Y los puntos que ustedes vinculan, apoyándose en estos puntos, tienen una precisión de 30 centímetros, que sería para los estándares geodésicos de tercer orden. La metodología hoy en la provincia de Buenos Aires para hacer las vinculaciones se puede realizar con el método tradicional, que tiene un alcance de 2,5 kilómetros desde el punto de salida de la red, y si no, con el método que estamos poniendo, que es el sistema satelital, no tiene límite de distancia, solamente la distancia o el límite lo impone la calidad del equipo que ustedes están usando. Es decir, un equipo de simple frecuencia, como han escuchado acá, hasta 20 kilómetros tiene una precisión. Más lejos de ese vector más largo, va degradando esa precisión. Entonces lo que se aconseja dentro de los 15 kilómetros, el L1 es de simple frecuencia. Más allá, tendrían que hacer un punto de paso. Se recomienda el punto de paso, que esa precisión del punto de paso que estamos hablando tendría una precisión de 10 centímetros, para no arrastrar esos errores al punto vértice que estamos vinculando de la parcela. Estadísticamente, en la provincia de Buenos Aires, a partir de cuando se implementó la vinculación, hemos tenido la posibilidad de aprobar vinculaciones unas 1.500 en toda la provincia de Buenos Aires. Ese dato y esa vinculación que nosotros nos llega al departamento, lo que estamos haciendo es graficarla en una carta digital, llevándolo con los datos que ustedes nos ingresan de esos dos puntos, del vértice y del azimut. Ese dato se ingresa, como está graficado acá, en una cartografía digital, donde a nosotros nos sirve de plataforma para ver cuáles son las vinculaciones que están contiguas, y si surge un error o un solape, como siempre llamamos, poder denunciar que hay una vinculación con un cierto error relacionado a la toma de esas coordenadas. Lo que se hace en esos casos, y de hecho lo estamos haciendo, es citarlos al profesional para que revea o que nos explique, o bueno, de última deberá ponerse de acuerdo con los otros profesionales y realizar la vinculación. La próxima. Eso es lo que estamos hablando, es que también a nosotros nos da una seguridad para determinar los límites de partido donde cae esa mensura, ese plano aprobado, identificar el límite de partido y darnos la seguridad en su correcta ubicación de esa mensura. En cuanto a la precisión, todos sabemos que antes del advenimiento del GPS, todas estas mensuras tenían un desarrollo en el espacio, pero no teníamos la seguridad de dónde caía realmente esa mensura. Es decir, lo que le estoy tratando de decir es que una escritura describe la mensura con ángulos y distancia y nada más, pero no le estamos dando la seguridad de dónde geográficamente dónde está ubicada esa mensura. Con esto lo que estamos logrando es unir esos dos, el espacio del título con la tierra. Es una seguridad jurídica que le estamos dando también, y también una seguridad a nosotros mismos de lo que estamos relevando. No se olviden que ha habido acá en la provincia de Buenos Aires hechos lamentables como las inundaciones, donde han quedado muchísimas parcelas bajo agua, sin posibilidad de determinar dónde estaban esos alambres
divisorio de la parcela, o también en aquellas lagunas que se habían desbordado y no saber cuál era el origen de la laguna en cuanto a su perímetro, que llevaba a grandes estudios para expropiaciones o para peritos determinar cómo había sido la inundación. Se recurrieron a fotografías aéreas de distintas épocas, y si pudiéramos haber tenido esta herramienta, podíamos haber tenido con mayor facilidad y acelerabilidad de describirla, la parcela en ese momento que no se podía transitar ni acercarse a los puntos límites de la parcela. Eso es lo que estamos diciendo, es que en esta cartografía digital, al volcarlo, lo que estamos haciendo también es verificando la mensura en su justa medida y en su justo espacio. Lamentablemente, desde la puesta en vigencia de la red GEOBA, hemos tenido destrucción de esos monumentos por negligencia o por desconocimiento de la gente que tiene en su lugar, en su propiedad, un mojón de estas características, que no está destruyendo un monumento sin valor, sino eso es un monumento que en su inicio fue hecho con gran sacrificio de parte del Instituto Geológico Militar, en llevar campañas enteras, años llevando esa poligonal y dándole en ese territorio una cota precisa, que con destruir lo único que están logrando es degradar la información en ese territorio, que para los municipios o para los mismos propietarios de campo le resolverían con bastante rapidez a un tema de canalización o de drenaje de agua en su predio. Lamentablemente son que la Dirección de Geodesia lo va a publicar en su página web, en los lugares donde están establecidos estos puntos, para que ustedes, si deben recurrir no vayan sabiendo que estos no existen y busquen otro más alternativo. El punto del IGM 0 fue reemplazado después de unas determinaciones que llevaron 2 años para darle la precisión que hoy cuenta, que fue reemplazado por el IGM 1, que son estas nuevas coordenadas. Tienen la misma precisión del resto de las puntos de la red GEOBA, y esto también va a ser presentado en la página web para su conocimiento futuro. Las presentaciones hoy se están realizando por ventanilla. El hecho que les marco acá es que en el futuro de la Dirección de Geodesia trata de que eso sea por vía web, medio electrónico, eliminar el papel, y la información va a ser más interna entre la aprobación y el pase de esta aprobación al visador de geodesia dentro de la dirección. Es decir, tratamos de agilizar el trámite de las vinculaciones con el plano aprobado, que ustedes no tengan que retirarlas, sino que nosotros haremos el paso interno de esa vinculación al Departamento de Realización Parcelaria. El otro tema a tener en cuenta es que a partir del año que viene se va a suprimir la presentación del croquis de vinculación como ustedes lo tienen visto hasta ahora. Lo que se va a pedir es el plano de mensura, como ustedes lo presentan en otras reparticiones, en otros organismos, lo van a tener que presentar en nuestro departamento para ser visado como la vinculación, con todos los datos que ustedes presentarían en fiscalización parcelaria, lo harían también en nuestro departamento. Lo de remarco, el croquis de vinculación va a desaparecer a partir del año que viene, junto que vuelvo a insistir que, por lo que el director de geodesia les comentó, que a partir del año que viene las vinculaciones van a ser referidas a todas las parcelas rurales. Ya va a desaparecer el límite de superficie por partido. Integrarían en este caso las vinculaciones todas las parcelas.
Sí, usted hizo referencia a que están armando una cartografía digital. ¿Qué proyección usan para pasar de las coordenadas geodésicas al plano, digamos? No, en este momento, en esta etapa, lo que se hace es identificar en la cartografía correlacionado con la parcela que está en la cartografía. No se hace, lo que vos me estás preguntando es si hay una transformación de... Claro, porque tenés que pasar a, no sé, Gauss Kruger, a la faja correspondiente, al partido, no sé, la provincia es grande, no sé cómo lo hacen. Lo que estamos haciendo es solamente identificando las parcelas que tienen hoy información, para identificar si hay una parcela contigua o abundante, identificar si hubo algún problema con las coordenadas y el resto de la mesura, para evitar que en el futuro haya algún problema judicial por una solapaz de superposición, digamos, de títulos. Sí, la segunda es, hacía referencia de que a partir del año que viene no hay que presentar el croquis de mensura, sino que hay que juntar el plano de mensura. ¿Cómo hacemos cuando uno hace una georreferenciación para otro profesional? O sea que hay un profesional que hace el plano de mensura y el que hace la georreferenciación es otro. Sí, lo que sucede, te comento, hemos detectado problemas en relación al croquis de vinculación, como está hoy, que se presenta, y el plano de mensura que lo tramitan por dirección parcelaria. Ese plano, cuando nosotros lo juntamos, la información es incorrecta. Hemos detectado eso, que no está graficado perfectamente los puntos en el plano de mensura correlacionados con los de la vinculación. ¿Eso qué pasa? Hemos detectado que las distancias son del punto vinculado y del punto azimut aparecen corridos. Entonces, cuando nosotros detectamos eso, decidimos que lo mejor era tener un plano único con la misma información que iba a salir la presentación del plano definitivo. Así todo, la idea nuestra es pedir el archivo digital que ustedes presentan en identificación parcelaria para cruzar igual. O sea, necesariamente el profesional que hace el plano de mensura le va a tener que pasar el archivo digital al profesional que hace la georreferenciación, si es que no son los mismos. Sí, me parece que sería una manera correcta de hacerlo, porque siempre yo sostuve que la vinculación tendría que ir del profesional que hace la mensura y el que hace la vinculación, o a ir después que hace el profesional la mensura del campo y tenga identificado perfectamente cuáles son los ingenieros que van a ser vinculados, porque ha pasado que primero va, en la modalidad, que primero va el profesional que hace la vinculación y cree tomar los postes ingenieros de la mensura. Cuando se arma el plano de mensura por el profesional interveniente, nos damos cuenta que esos puntos que eran vértices de mensura dejan de serlo, porque el alambrado estaba mal ubicado y no se detectó hasta que se relevó toda la parcela. Hay muchas, yo te cuento uno de los casos que nos lleva a pedir el plano de mensura. Para mí, yo entiendo que va a ser engorroso para el matriculado que siente pedir el plano de mensura, porque es otra metodología, otra forma de pensar el profesional, otra forma de trabajar. Pero si no lo pedimos de esta manera, nunca vamos a estar seguros de lo que se está vinculando corresponde con el plano de mensura. No sé si contesta. Sí, gracias. Bueno, vamos a invitar al segundo disertante sobre este tema, Red GeoVa y modelo de GeoID local asociado. Se trata del licenciado Daniel del Cogliano, es licenciado en astronomía, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Tiene numerosas publicaciones relacionadas con geodesia satelital y cursos dictados en diferentes universidades. Bueno, hola, buenas tardes. Trataré de ser lo más breve posible. Lo visto hasta aquí propende a obtener una coordenada de la mejor manera posible y en particular en el futuro próximo a través
aprovechando el proyecto de estaciones permanentes. La idea de mi charla es qué hacemos con esa coordenada si la queremos usar para nivelar con GPS. ¿Sí? O sea, a eso apuntamos con el contenido de esta presentación. Si bien ya se ha descrito, rápidamente voy a poner el énfasis en que la red geodésica que mencionó Gustavo Fernández de 300 puntos tiene una particularidad que es fundamental para lo que estamos tratando aquí. Fue enteramente observada sobre puntos de nivelación existentes. Es decir, que en cada uno de los 300 puntos nosotros disponemos de la altura determinada con GPS sobre una elipsoide de referencia, como ya fue dicho durante la mañana, pero además, como son puntos de nivelación, tienen altura sobre el nivel medio del mar. Es decir, que al disponer de ambas alturas en cada uno de los 300 puntos, vamos a poder construir un modelo de transformación que nos permita establecer la relación entre la altura que nos provee GPS de forma muy rápida y segura para convertirla en la tan necesaria y requerida altura sobre el nivel medio del mar, la cota que necesitamos para cualquier obra de ingeniería. Es decir, toda vez que a nosotros nos interese saber cómo es el sentido del escurrimiento de las aguas. Entonces, tomando n a través de la relación obtenida en cada uno de los 300 puntos, n es la diferencia entre la altura GPS y la altura sobre el nivel medio del mar, será posible interpolar el comportamiento de los n, que es la ondulación del geoide, digamos, la ubicación de la superficie del geoide respecto de el elipsoide de referencia, o sea, la superficie matemática. Entonces, si yo interpolo aquí para cualquier punto en el que estoy observando con GPS, obtendré el valor de n. Luego, a la altura GPS le resto el valor de n interpolado aquí y obtengo, en forma cuasi milagrosa, la altura sobre el nivel medio del mar. Una referencia es que, aunque aquí no se ven muy bien los números, la variación de la ondulación del geoide a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires es del orden de 3,5 metros, desde la costa hacia el noroeste. Bueno, en nuestra facultad hemos desarrollado un modelo de geoide geométrico, es decir, basado puramente en GPS, con esos puntos de la red geodésica. En realidad, la red geodésica tuvo dos etapas. Una primera etapa de unos 200 puntos y una etapa de densificación donde se sumaron 100 puntos más. El modelo de geoide ha sido desarrollado con los primeros 200 puntos, que son los indicados en azul, y en rojo están indicados los puntos de densificación. Pero los puntos de densificación tienen las mismas características que los otros puntos. Es decir, son puntos de nivelación en donde yo voy con GPS, cuando hago la nueva red, la red de densificación, obtengo nuevos valores de la ondulación del geoide. Luego me sirven para chequear el viejo modelo, el modelo que se hizo con la primera etapa de la red. Efectivamente, ese test es el que figura aquí. Aquí están los errores con la frecuencia aquí. Y bueno, lo que nos dice esto básicamente es que aproximadamente el 90% de los errores que encontramos en los puntos de chequeo, en los puntos de densificación, están por debajo de los 20-25 centímetros. Muy bien.
¿Y eso cómo lo implementamos? Bueno, uno puede interpolar, como les decía, gráficamente, o mejor, tener un software. Nosotros hemos desarrollado un software, aquí está presente el autor, que es el licenciado Luciano Mendoza. Es un software en el que uno ingresa con las coordenadas de GPS, es decir, con la latitud, la longitud y la altura que obtuvo con un GPS, pone Enter y consigue la latitud, la longitud, la ondulación del geoide y la altura sobre el nivel medio del mar, o sea, la cota. ¿Con qué precisión? Con la que acabamos de decir. Dependiendo, por supuesto, cuando uno empieza a investigar específicamente distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, va a ver que el comportamiento no es parejo. En las zonas de llanura el comportamiento es mejor, tenemos menores errores, pero en las zonas de topografía más movida la cosa se complica un poquito, tenemos errores peores. Perdón. ¿Sí? En la pantalla anterior, en la segunda parte, donde había los dos valores, allí, en la parte inferior, sí. 1584 y 1417 son N. N, esa es la ondulación del ¿Puede geoide. repetir el concepto de qué es N? Exactamente. N es, ahora justamente lo iba a repetir. Sí. Me gané de mano. Aquí viene. Justamente, N es, si esta es la topografía, esta es la extensión del nivel medio del mar sobre los continentes. Aquí entró al continente. Imaginemos que esto es el mar, ¿sí? Esto es el lecho marino, y aquí empieza el continente. Esta es la topografía. La superficie del geoide, digamos, la superficie equipotencial que mejor ajusta a los mares en reposo, que llamamos geoide, se extiende por abajo de los continentes, ¿cierto? Bueno, cuando uno dice yo determino la altura sobre el nivel medio del mar de este punto, lo que estoy determinando es h grande, esto, la distancia desde el punto topográfico hasta la superficie del geoide, o sea, la extensión del nivel medio del mar. Cuando calculo la altura GPS, o sea, lo que me brinda el receptor GPS a través de un posterior procesamiento, es la altura de este punto respecto de otra superficie, que es el elipsoide de referencia, esa superficie matemática artificial, absolutamente, con la que busco representar de una forma súper simple al planeta. ¿Sí? Que es esto, una vaga aproximación de lo que es el geoide. Entonces, tenemos dos alturas referidas a superficies diferentes. Entonces, la manera de vincularlas es conocer la altura de una de las superficies, o sea, del geoide, respecto de la otra. ¿Sí? La distancia entre ambas. Eso es N. Esto es N. De acá hasta acá. Desde la superficie del geoide hasta la superficie del elipsoide. Entonces, una cuestión que hay que tener muy claro cuando uno trabaja con estos modelos de transformación de altura es a qué están referidas cada una de nuestras cantidades. Es decir, cuál es el marco de referencia de lo que tanto se habló y a la mañana y se seguirá hablando en los posteriores. ¿A qué marco de referencia está referido la altura elipsoidal GPS? ¿Es APOGA 94? ¿Es APOGA 98? ¿Es a ITRF 94, ITRF 2000, qué sé yo, SIRGAS 95, 2000? Todo lo que se discutió hoy. Hay que tenerlo muy en claro. ¿Cuál es el origen y tipo de altura que estoy utilizando? Nosotros el modelo de transformación de altura lo hemos construido en base a lo siguiente. Alturas GPS ajustadas a POGAR 94, pero correspondientes a la red GEOBA. Es una discusión un poco larga, por eso no me quiero meter en esa discusión ahora. Pero aceptemos que es POGAR 94 de alguna manera, pero con una consistencia compatible con POGAR 98. Pero está referido a POGAR 94. Y las alturas son las publicadas por el Instituto Geográfico Militar hasta el día de hoy. Si hay una modificación posterior de esas alturas,
habrá que reconstruir el modelo. Este modelo ya no se podrá usar. O sea que estas son las alturas oficiales para cada punto de la red, de la red altimétrica de la provincia de Buenos Aires. Luego, N, producto de esta diferencia, es consistente con Cosga 94 y con las alturas IG. Y le restamos la N del modelo que disponemos, obtenemos la altura compatible con la red altimétrica del Instituto Geográfico Militar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Esa N, esa rica en todo un entorno de ese punto de geoba. Claro, exactamente. O sea, sobre eso ahora vamos a andar un poco, pero en el primer gráfico donde se veía la provincia de Buenos Aires con curva, que yo dije que había una variación de 3,5 metros de punta a punta de la provincia, ese es el N. Lo que estaba graficado ahí es el N. Justamente, lo que tiene una variación de 3,5 metros a lo largo de toda la provincia es el N, la ondulación del geólogo. Por eso, y esa variación no es lineal ni cuadrática, es mucho más compleja. Entonces, se trata de representar esa variación y a eso le llamamos modelo de geólogo. ¿Cómo representamos matemáticamente la variación de la ondulación del geólogo en un territorio más o menos extendido? Depende del interés de cada profesional. Nosotros lo hemos desarrollado y lo seguimos desarrollando para la provincia de Buenos Aires. Entonces, este es un test simplemente que no queríamos dejar de mostrar. Este es el nuevo modelo geopotencial, es decir, el modelo de N a nivel mundial, producido, o sea, producto de un conjunto de misiones satelitarias, como son la misión CHAMP y GRACE, que han operado en los últimos años, y producto de ello, de las observaciones conseguidas a través de estas misiones, se ha mejorado el anterior modelo geopotencial, que los conocedores de estas cosas saben que era el EGM96. Ahora tenemos un modelo mucho mejor, nosotros ya lo tenemos operativo, ya estamos trabajando con él desde hace un par de meses, y este es un chequeo de nuestro modelo frente a el modelo GRACE, que es llamado Agency G010. Bueno, rápidamente lo que les digo es que sí, disculpa, ¿de qué grado y orden tiene ese modelo? 360 por 360, igual que EGM96. Es decir, la pregunta del colega es ¿cuál es la resolución? ¿Cuál es el poder de resolución que tiene este modelo a nivel mundial? O sea, ¿qué puede ver? Con una lupa, mirando desde arriba, ¿qué puede ver en la Tierra? ¿Puede distinguir las sierras de Tandil o no las ve, por ejemplo? ¿Puede distinguir una laguna de los Padres, sí o no? ¿Qué sé yo? Esas cosas. Bueno, la resolución de este modelo es de unos 150 kilómetros. Unos 150 kilómetros. Que en general a nosotros, en el trabajo profesional, no nos alcanza. O sea, uno busca una resolución mejor. Uno quiere ver qué pasa dentro de pocos kilómetros. Antes de entrar acá, charlaba con un profesional que tenía interés en un trabajo de más o menos 8 o 10 kilómetros de extensión. Bueno, ahí cómo se comporta el geóide para poder nivelar con GPS. Este modelo no me lo da, no lo provee. Bueno, si ustedes pudieran ver los numeritos acá, verían que la amplitud de variación de nuestro modelo comparado con el más moderno de los modelos geopotenciales tiene una amplitud de 50 centímetros, nada más, lo cual es excelente. Bueno, les cuento un par, sí. No. O sea, lo que está en Internet son los coeficientes, pero no está el software para hacerlo funcionar. O sea, hay que desarrollar su propio
el profesor. Parece que para abajo. Bueno, pero ya va a estar el software. También. Bueno, estas son, les cuento un par de aplicaciones de lo visto hasta aquí. O sea, yo tengo un modelo de geoide, un modelo de variación de n. Entonces, ¿qué pasa en la realidad? Por ejemplo, esto es un ejemplo. Esto es una aplicación en el partido de General Lavalle, hecho el año pasado. Trabajando con 5 equipos en modo cinemático durante 4 días. Se ha puesto sobre el vehículo 2 equipos estáticos fijos y 2 vehículos con una antena GPS solidaria al móvil, ¿sí? Recorriendo obras de arte, digamos, sobre los caminos. Se levantaron 25, en esos 4 días se levantaron 25.000 puntos, ¿sí? Con una precisión, y se obtuvo una precisión altimétrica entre 5 y 8 centímetros, habiendo recorrido del orden de 350 kilómetros y posicionando 400 obras de arte a lo largo de los campos. Esto para dar una idea del potencial que tiene esta forma de trabajar. Si uno pretende hacer esto con nivelación convencional, es impensable en estos tiempos, ¿sí? Impensable. Otro ejemplo, en el arroyo Egato, aquí en La Plata, estos son más o menos 10 por 10 kilómetros, lo mismo, con 3 equipos en modo cinemático, o sea, recorriendo permanentemente las avenidas, 5.000 puntos con la misma precisión que antes. Y a partir de acá, uno puede hacer un modelo digital, puede hacer lo que quiera. Siempre ingresando esto, se puede hacer, como habíamos representado en la anterior transparencia, esto es un modelo, es el modelo digital de elevaciones, pero de elevaciones sobre el nivel medio del mar. Lo mismo podría hacerse aquí en el arroyo Egato. Bueno, y ahora les pido 10 minutitos para contarles algo nuevo que estamos haciendo de un par de años a esta parte. Lo visto hasta aquí es el modelado de geoide solamente con GPS, ¿sí? O sea, la representación de N a través de observar el punto de nivelación con GPS. Ahora, lo que hemos desarrollado y estamos aplicando son las primeras experiencias incorporando a la información de GPS con el que hicimos el modelo de geoide o de transformación de altura para Buenos Aires, aplicarle también, asociarle información gravimétrica. La información gravimétrica no tengo que ir a buscarla, digamos, a tomarla al campo. Está. El Instituto Geográfico dispone de gravedad previamente en todo el país. O sea que eso está disponible de alguna forma. ¿Cuáles son los problemas que tiene el modelo de GPS? Básicamente, la interpolación. Porque yo no tengo ningún criterio físico de la información, del comportamiento de la información de N entre los puntos de GPS. Simplemente es una interpolación numérica la que hago. ¿Sí? Entonces, eso tiene problemas. Cuando la topografía está movida, aparecen problemas de interpolación que alcanzan tranquilamente entre 15 y 20 y pico de centímetros de error en nuestro modelo. Entonces, sí. Quiero saber si una conclusión que tal vez sea muy errónea, para no empezar mal lo que sigue. Con esa diferencia de 3,50 metros que hay en la provincia de Buenos Aires entre la costa y los puntos más alejados de la provincia, con relación a N. N es mayor a medida que nos alejamos de la costa. Exacto. Es una conclusión acertada, entonces pensar que cuando tomamos cotas de nivel con GPS, si lo hacemos cerca de la costa del mar, las cotas son más parecidas a las cotas. Sí, claro. Buscando. Claro. Sí, usted va a tener un N, claro, pero fíjese. N menor. Sí, claro. N menor.
el N es menor, pero estamos hablando de 13 metros. Sí, sí, sí. En la costa, el N son 13 metros. Sí, igual Exactamente. O sea, lo que nos interesa, lo que a ustedes les interesa cuando hacen una nivelación con GPS, o cuando pretenden hacer una nivelación con GPS, ¿qué es? No es N. Lo que les interesa a ustedes es la variación de N. ¿Cómo varía N en esos 10 kilómetros que decíamos hoy como ejemplo? Que yo quería nivelar 10 kilómetros, por ejemplo, de una hora lineal. Entonces, lo que yo necesito saber, si alguien a mí me garantiza que en esos 10 kilómetros N es constante, no me interesa el valor de N, porque a mí lo que me interesa son desniveles. Entonces, si yo tengo eso, si los desniveles GPS son los mismos que los desniveles ortométricos o sobre el nivel nivel más de cota, lo mismo, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que en general N, por suerte para nosotros, no es constante, sino de que sigue lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cuántos son los valores máximos que se han encontrado en la provincia? ¿Cuál es el gradiente máximo? El gradiente, no, sí, ¿Por qué es lo máximo que hay? y varios, son algunas decenas de centímetros en 10 kilómetros, por ejemplo, varias decenas de centímetros en 10 kilómetros, por ejemplo 30, en las zonas desiertas. En las zonas desiertas, porque después en la ventana. Bueno, entonces, no los voy a aburrir con la matemática de esto, simplemente les cuento que hay una matemática atrás de esto. El método que estamos usando nosotros es un método que no es nuevo, se ha usado en otras cosas, y ahora estamos aplicando a esto, que se llama método de las fuentes equivalentes. La idea es básicamente la siguiente. Los geofísicos que tratan de interpretar lo que pasa en el interior de la Tierra tienen un eterno problema, y es la llamada ambigüedad geofísica. Digamos, cualquier medida del campo gravitatorio terrestre, por ejemplo N, la ondulación del geoide, puede ser producida por infinita cantidad de configuraciones de masa distintas. ¿Sí? Puede ser cilíndrica, esférica, puede estar a 10 kilómetros de profundidad, a 1. Desgraciadamente sufren permanentemente eso. Pero aquí vamos a usar se usa como una ventaja. Es decir, dada la medida de las ondulaciones del geoide en los puntos de nivelación con GPS y gravedad en otras estaciones, por ejemplo la que tiene el IGN, nosotros decimos, vamos a inventar una distribución de masas artificiales que reproduzcan esas observaciones. Si esas masas existen, no me importa. Lo que a mí me importa es que esas masas me reproducen mis observaciones. Luego, si reproducen mis observaciones, podrán reproducir el campo gravitatorio terrestre en cualquier otro punto. Es una forma de interpolar. Bueno, entonces lo que se usa básicamente es la ondulación del geoide y una anomalía gravimétrica que se llama anomalía de aire libre. La idea, como les dije, es disponer de la ondulación del geoide como hicimos nosotros en la provincia de Buenos Aires, en estos puntos, en los triángulos. Y además aprovechar la información de gravedad que el IGN dispone entre esos puntos, en grandes extensiones del territorio conocido del país. Luego generamos un conjunto de masitas artificiales, que son estos redondelitos que están acá, que van a reproducir nuestras observaciones sobre la superficie terrestre. Esa es la idea. Bueno, aquí está representado de alguna manera como esas masas van a reproducir el campo gravitatorio terrestre en distintos puntos. Bueno, y esa aplicación, les voy a mostrar ahora los resultados de esta metodología aplicada a una zona crítica de la provincia de Buenos Aires, como son las sierras de Tandil. Aquí disponemos los puntos, por ejemplo, los puntos gordos son información gravimétrica del IGN y los puntos azules es una densificación que hizo gente de la Universidad del Sur, el profesor José Costalino.
y la información GPS es la nuestra, es la de la red GeoBA. Bueno, no me voy a detener en esto. Simplemente les cuento que se realizó el ajuste de esas fuentes puntuales, o sea, de esas masitas artificiales, suponiendo determinados errores a priori en la ondulación del geoide y en las anomalías gravimétricas. Bien, resultados. Estos son los desvíos del modelo geométrico basado puramente en GPS, y estos son los desvíos o residuos calculados con la nueva metodología. Fíjense, aquí están los valores estadísticos, por si no se ve bien. Aquí ya la forma, o sea, cuando uno mira las curvas, esto es un intervalo de 2 centímetros entre cada curva, acá y acá. Fíjense el fuerte gradiente que hay acá, o sea, la fuerte variación de n, de los desvíos, perdón, o sea, el desajuste que tiene nuestro modelo en parte de las sierras, y aquí es mucho menor, los radios son mucho menores. Por ejemplo, una desviación estándar de 10 centímetros con GPS se reduce casi a la mitad con la nueva metodología. Finalmente, después de corregir algunas cosas, obtenemos una solución final que nos indica que en una región donde GPS tenía desvíos de hasta 24 centímetros, ahora con la nueva metodología, habiendo sumado nada más que información de gravedad, tenemos el 94% de nuestros residuos por abajo de 5 centímetros, que para una zona de topografía, para una de topografía serrana, basta y sobra y varias veces. Bueno, por último, se me ocurrió mostrar una aplicación que podría ser un profesional. Muchos de los agrimensores que nos consultan generalmente dicen: yo me construyo mi propio modelo de geóide, ¿cierto? O con un solo punto o con varios puntos. Entonces aquí hay un ejemplo. Cerca de Tandil, un modelo de geoide construido con 4 puntos solos, con estos 4 puntos, Azul, Ayacucho, Lobería y Barra. Acá está Tandil, por ejemplo, acá está Barker, Benito Juárez. Entonces, si yo hago el modelo solamente con los 4 puntos GPS, con los n que encuentro en los 4 puntos GPS, tengo errores de hasta 70 centímetros en la zona central. Y no es que yo no tomé puntos no tomo puntos en la zona central porque no tengo ganas, sino que, como decía Gustavo Fernández, el problema que tenemos normalmente es que los puntos de nivelación cada vez son menos, porque a los pocos que hay y a la distribución original que tienen, porque de marzo de la nivelación no vamos por el lado, se suma el problema de la destrucción progresiva. Entonces, muchas veces no hay otra que agarrarse de lo que hay. Bueno, esos 70 centímetros, en este caso 50, 60, hasta 70 centímetros, se reducen a 3 centímetros si yo uso esos mismos 4 puntos, pero le sumo la información de alimento. Es decir, que ahora puedo interpolar entre los puntos GPS, pero incorporando información física proveniente de la información de alimento. Y la mejora de los resultados es realmente bueno. Nada más. La pregunta es simplemente por qué las anomalías gravimétricas influyen tanto en la determinación del modelo de geoide entre los puntos de GPS.
yo tendría que volver a las imágenes, pero no lo voy a hacer. Simplemente es esto. La ondulación del geoide, que uno determina con GPS en los puntos de nivelación, y la anomalía gravimétrica a partir de las medidas de gravedad en otros puntos, son dos medidas de básicamente lo mismo, que es el campo gravitatorio terrestre. La ondulación del geoide es geométricamente muy sencilla de ver, ¿cierto? La diferencia es la altura del geoide respecto del elipsoide, y a nosotros nos sirve fundamentalmente. Es más difícil ver efectivamente la anomalía de gravedad. La anomalía de gravedad es básicamente lo que me da información, no es información de n, de la ondulación del geoide. La anomalía de gravedad me da información de la variación vertical de n, el gradiente vertical de n. Entonces, si uno conoce n en distintos puntos, y entre esos puntos conoce cómo es la variación vertical de n, es una ayuda espectacular. Por eso es la mejor. Sí, una pequeña pregunta básica es si el modelo está disponible público o cuándo estaría, digamos, o cuándo los profesionales podrían, digamos, contar con ese avance. ¿Qué pregunta? Sí, digamos, esto como yo lo presenté desde el comienzo, es una primera aplicación a una región en particular como Tandil. Lo que estamos haciendo, de hecho, es preparando software y herramientas para extender esto al resto de la provincia. Es claro que la provincia, en cuanto a su modelo de geoide, necesita mejorar. Hay varias regiones del territorio provincial que tienen desvíos muy importantes. Nosotros vimos que el modelo nuevo, el EIGEN, tiene variaciones de decenas de centímetros. Bueno, nosotros tenemos que estar con nuestro modelo mucho mejor que eso, para que el profesional pueda nivelar con confianza, dentro de, qué sé yo, 5 centímetros. Y decir 5 centímetros en toda la provincia todavía no lo podemos decir. Lo podemos decir en trampa. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy cortita. Los puntos de anomalía gravimétricos también nos producen alteraciones sobre la órbita de los satélites. Digamos, los satélites justamente lo que perciben, o sea, cómo se obtiene un modelo de geoide geopotencial, o sea, a partir de los satélites, viendo cómo el campo gravitatorio afecta el recorrido del satélite, es decir, lo que llamamos la órbita del satélite, el camino que sigue el satélite. Justamente, todas las mejoras que se producen permanentemente sobre estos modelos es a propósito de disponer cada vez de satélites más bajos, que son más sensibles a las anomalías gravimétricas próximos a la Tierra. Por ejemplo, una sierra como Tandil no le hace nada a un satélite a 7.000 metros, a 7.000 kilómetros, ¿sí? O a GPS. GPS ni se entera que existe en la sierra de Tandil. En cambio, si yo le pongo un satélite a 600 kilómetros o a 800 kilómetros, por ejemplo, el GOSE, que es el próximo satélite para estas cosas, que va a ser lanzado en el 2006, si no recuerdo mal, tiene 450 kilómetros, ¿sí? De altura. Entonces, está bien, ¿no? Es eso. Y entonces, cuanto más próximo a la superficie de la Tierra, más percibe las variaciones de masa que está sobre la superficie. Por ejemplo, una sierra, ¿sí? Le produce alteraciones en su recorrido, y eso es una anomalía.